Bueno, queridos amigos, esta tarde queremos ver un poquito acerca de la paciencia. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios acerca de la paciencia? Ahí dice en Romanos capítulo 15, el versículo 5, mas el Dios de la paciencia y de la consolación, de que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. Una de las cosas que anima al pueblo del Señor y ayuda en el pueblo del Señor es la paciencia. La paciencia, dice la Biblia que había un hombre en el Nuevo Testamento que se llamaba Diótrefes, allá en Tercera de Juan, que no recibía a los hermanos, que no aceptaba a los varones de Dios, y era un hombre impaciente, era un hombre que no tenía ahí misericordia de aquellos que quizá no eran tan espirituales o firmes o estables como él, y no los recibía, dice la palabra del Señor. Y dice la Biblia que Dios, el Dios de la paciencia, os dé que entre vosotros seáis unánimes. Dios es paciente. Dios allí por 400 años, el pueblo del Señor no dejó descansar las tierras. 700 años, perdón, no dejó descansar la tierra. Si Dios ¿verdad? Se esperó 700 años para castigar a su pueblo y mandarlos 70 años en cautividad allá hacia Babilonia. Y Dios, queridos amigos, Él no quiere, la verdad, castigarnos. Dios, si el hombre se arrepiente, Dios se arrepiente. Allá dice la Biblia que muchas veces Dios se arrepintió de castigar a su pueblo. Dios se arrepintió de hacer lo que Él iba a hacer con su pueblo. Un día Él iba a destruir al pueblo de Israel, y Dios y Moisés se para entre Dios y los hombres, y Moisés dice: Señor, si vas a destruir al pueblo, pues me tienes que destruir a mí primero. ¿Verdad? Un tremendo varón de Dios, Moisés. Y Moisés ahí, ¿verdad? Intercede por el pueblo del Señor. Y Moisés allí, él, ¿verdad? Calma la ira del Señor. Y Dios, dice la Biblia, se arrepiente de haber querido destruir al pueblo de Israel. El Señor Jesucristo, mientras fue crucificado, mientras fue clavado en la cruz del Calvario, mientras fue llevado allí ensangrentado, escupido, cargando su cruz, dice la Biblia que Él fue muy paciente. Dice la Biblia, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No abrió su boca. Y así como Dios es paciente, así como el Señor, ahí en todas las cosas que le pasaron en su vida, aún Él siendo perfecto, nunca ofendiendo a nadie, nunca haciéndole ningún mal a nadie, Él fue castigado, Él fue angustiado, Él fue afligido, dice la Biblia, y no abrió su boca. Como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció, y dice la Biblia, no abrió su boca. Eso me recuerda a mí de José. Allá en la Biblia, cuando José fue destruido, atacado por sus propios hermanos y echado a ese pozo, José, no se dice que él renegaba por lo que le había pasado. Cuando allí fue vendido aquella caravana que iba hacia Egipto, nunca dijo nada. Cuando fue llevado allá a la casa de Potifar, ¿verdad? Era un muchacho calmado. Cuando fue acusado falsamente, allí él, ahí no abría su boca. Ahí cuando él fue puesto en la cárcel, ahí cuando se olvidaron de él. Pero algo bendito que dice la Biblia, que Dios estaba con él, la mano de Dios estaba con él. Y José fue un hombre paciente y esperó en Dios, y vio el fin de la prueba, vio el fin de la tribulación. Dice la Biblia que la tribulación produce paciencia, y la paciencia produce experiencia. Al final de su vida, José le dijo a sus hermanos: ustedes intentaron hacerme un mal para mí, pero Dios, dice, tenía un bien para mí. Él me mandó delante de vosotros para poder preservar la nación, de que murieran de hambre. Y queridos amigos, es una de las cosas que tenemos que agregarle a nuestra vida, es la paciencia. Dice allá en 1 de Pedro 1:6, y en la ciencia templanza,
En la templanza, paciencia. Y en la paciencia, temor de Dios. Ninguno de nosotros nacemos con paciencia. Dios tiene que desarrollarla en nosotros. Y nosotros tenemos que esperar en la mano del Señor. La Biblia dice que las tribulaciones producen paciencia. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Produce paciencia. Ahí tenemos el ejemplo de Job en la palabra del Señor. Ahí aquel día cuando Job era uno de los hombres, ¿verdad?, más espirituales en su día. Tenía en la antigüedad un hombre que temía a Dios, apartado del mal, nunca le hacía nada a nadie de maldad, siempre ayudaba a las viudas, siempre ayudaba a los huérfanos, siempre era un hombre tremendo, ¿verdad?, haciendo la voluntad del Señor. Pero un día le llegó la prueba, le llegó la aflicción, le llegó ahí la tribulación. Ahí sus hijos, 10 hijos fueron matados, su ganado fue robado, sus siervos fueron heridos, su salud fue perdida. Y ahí consecutivamente las cosas le pasaron de un día para otro. Y se dice la palabra de Dios que todos los días vivía ahí en la ceniza, rascándose y sufriendo y pasando por la tribulación. Y dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo tornaré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Allá en Santiago 5:11 dice, he aquí, tenemos por bienaventurados, felices, a los que sufren, habiendo oído la paciencia de Job, y habiendo visto el fin del Señor, habiendo visto el fin del Señor. Qué interesante, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Una de las virtudes que Dios bendice, que Dios, ¿verdad?, que podemos ver a Dios trabajar. Mucha gente se impacienta, se va de la iglesia, se sale de la voluntad de Dios, dejan de diezmar, dejan de servir al Señor, ¿verdad?, se molestan con la gente, ¿verdad?, allí desprecian su futuro, así como Esaú y como tantos otros en la Biblia, que se impacientaron. ¿Verdad? Sara, ahí se metió a Abraham en tantos problemas porque ella quería un bebé en su tiempo, no quería esperar el tiempo del Señor. Ella quería un bebé en su tiempo. Hizo que Abraham se metiera con Agar y lo hizo pecar y traer un enredo tremendo ahí entre el pueblo de Israel, y desde entonces han peleado los árabes en contra de los judíos hasta este día, querido amigo. ¿Por causa de qué? Por causa de una mujer que no estuvo dispuesta en esperar, en ser paciente. Dice la Biblia, la paciencia produce prueba. La experiencia. Cuando usted espera en Dios y usted deja que Dios, ¿verdad?, trabaje las cosas, usted va a poder decir, así fue que Dios me dio una esposa, así fue que Dios me dio un buen trabajo, así fue que Dios moldó mi vida, así fue que Dios me ayudó a crecer, así fue que Dios me probó, así fue que Dios me ayudó, ¿verdad?, a madurar. Y podemos hablar de la experiencia si somos pacientes. Pero muchas veces no podemos hablar de la experiencia por causa de que no queremos ser pacientes. Dice la Biblia, por tanto, nosotros también, teniendo alrededor nuestro una nube, una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos con paciencia la carrera que nos es propuesta. Uno de los pecados que trae mucha carga, uno de los pecados que trae mucho peso, uno de los pecados que trae mucho dolor, es el pecado de la incredulidad. El pecado de la incredulidad. La incredulidad paraliza a la gente, la incredulidad hace a la gente miserable, la incredulidad hace a la gente que sufran ahí de desesperarse. La gente, cómo se van de la iglesia, cómo se van al pecado cuando llega la incredulidad y no ven a Dios trabajar en su tiempo. Recuerdo a aquel hombre que me dijo, pastor, yo fui a la iglesia y le pedí a Dios que me diera un trabajo y no me lo dio. Dios no existe. Qué triste cuando la gente, ¿verdad?, cuando el diablo mete la duda y la gente no quiere esperar en Dios. Una de las cosas que dice la Biblia ya en Hebreos capítulo 11 acerca de la fe es que la fe lleva una característica que es la paciencia. Dice la Biblia después la fe,
la sustancia de las cosas que se esperan. La demostración de las cosas que no se ven. Y por eso, querido amigo, tenemos que esperar. Hoy hay una nación, porque Dios le dijo a Abraham que él iba a ser una nación de él. Aún a Sara siendo estéril, ahora se encuentra una nación porque un hombre supo esperar 25 años para que Dios le diera un hijo. ¿Cuánto va a esperar a usted para que Dios lo ensalce a usted? Usted ya quiere ser pastor, usted ya quiere ser maestro, usted ya quiere ser diácono, usted ya quiere ser, ¿verdad?, alguien especial en la iglesia. No, aprenda a limpiar las sillas en la iglesia, aprenda a levantar los papelitos en la iglesia, aprenda a hacer las cosas pequeñas en la iglesia. Dice la Biblia que los siervos son los que Dios exalta en la iglesia. Querido amigo, que sea paciente. Dice la Biblia, no nos cansemos pues de hacer el bien, que a su tiempo. ¿El tiempo de quién? El tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Abraham, Dios lo hizo salir adelante. En el tiempo de Dios, Dios le dio el doble a Job. En el tiempo de Dios, José fue exaltado. En el tiempo de Dios, Jacob fue un príncipe con Dios. A pesar de lo que él era antes, Dios trató tanto tiempo para trabajar con Jacob, porque era un mentiroso, era un estafador, era un tramposo Jacob. Ahí también con David. David fue ungido a la edad de 17 años, pero David no llegó al trono de Israel hasta la edad de 30 años. ¿Qué quiere decir eso, querido amigo? No se canse de hacer el bien, que a su tiempo, va a llegar el tiempo donde usted va a ser exaltado. Dice la Biblia, si no hubiéramos desmayado. Tanta gente se ha caído se ha caído, ¿verdad?, ahí en medio del camino. ¿Por causa de qué? Se han quedado a medias. ¿Por causa de qué? No quisieron esperar. No quisieron tener paciencia. Yo le animo esta tarde. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros que escuchamos esta tarde. Espere el plan de Dios. Espere el plan de Dios en su noviazgo, joven. Espere el plan de Dios en su voluntad, hermano. Espere el plan de Dios ahí en su trabajo, ¿verdad? No se canse de hacer lo correcto y hacer su trabajo. Usted espere, Dios le va a exaltar. Dios le va a levantar. Dios va a hacer algo en su vida. Me encanta un pasaje. Ya en Salmos capítulo, parece que es el capítulo 34. Déjeme ver a ver si es el capítulo 34. Parece que es el capítulo 34. Espérenme un segundito. Vamos a ver aquí. Estamos en... no es el pasaje que ando buscando. No recuerdo exactamente. Pero la palabra de Dios nos dice que al que pone a Dios por su amor, parece que es el Salmo 37, entonces, pero ahí Dios levanta y exalta a aquellos que lo aman a Él y esperan en Él, y ahí Dios, ¿verdad?, levanta al justo, aquel que ama al Señor, ¿verdad? Y Dios los levanta y los exalta y los protege, aquellos que esperan en el Señor. Gracias a Dios, que a su tiempo Dios nos va a exaltar. Yo recuerdo ahí por 13 o 14 años sirviendo en la iglesia como maestro de escuela dominical, de capitán, de siervo, de arreglar las cosas en la iglesia y de manejar autobuses y ahí de limpiar autobuses y un montón de cosas antes de que yo llegara a una oficina. Antes de que yo llegara a ser pastor en una iglesia, 14 años ahí trabajando y siendo solamente un siervo en la iglesia. Espere en el Señor. Yo le garantizo que Dios va a hacer algo con usted.